sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: He aquí, yo he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario lo comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, y todo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario que es de 20 geras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu padre y tu heredad, tu parte y tu heredad, en medio de los hijos de Israel. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más a los hijos de Israel, el tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad de los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, 26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de hecho por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibirás de los hijos de Israel,
y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos será contado de los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Muy bien, bastante larga la lectura, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le resaltó de la lectura a usted? ¿Qué es lo que más le resaltó de allí, hermanos? ¿El último versículo? ¿Qué más? ¿Qué más le resaltó de lo que hemos leído? Miren, en Malaquías 3, cuando Dios está haciendo una reprensión al pueblo, Dios le dice al pueblo, le dice, ¿quién de vosotros hay, dice, que ponga la luz o que alumbre mi lámpara en mi casa en vano? Jehová hace esa pregunta. Dice, ¿quién de ustedes, hablando de los sacerdotes, quién de ustedes trabaja en mi casa y no recibe pago por su trabajo? Jehová les pregunta. Hay una razón por la cual esa reprensión hacia los sacerdotes está escrita en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías no es una reprensión hacia el pueblo, sino es una reprensión hacia los líderes, hacia los sacerdotes, no es hacia el pueblo. Pero acá vemos claramente que Dios está está estipulando, ¿okay? Está sentando una base de cuál va a ser el sostenimiento de los levitas. Los levitas fueron esparcidos dentro de todas las tribus de Israel. Si ven ustedes la tierra prometida, lo que les tocó desde acá abajo hasta allá arriba, toda esa tierra Jehová se las dio. Pero a los levitas Dios no les dio heredad entre esa tierra, sino que a los levitas Dios solamente les dio ciudades dentro de las tierras de ellos. Ahora, el sostenimiento de los levitas viene acerca de lo que acabamos de leer. Los levitas eran, para ellos les era garantizado los diezmos, las ofrendas, las consagraciones. Como hemos leído este capítulo, es bastante largo y bastante lleno de información, y yo quiero tomar este capítulo, ya que estamos hablando en lo de la ofrenda, para que estemos en ese hilo. Mande. En el capítulo 16, ¿qué significa jeras? Jera es una medida de moneda para medir. Es una medida de medición. Entonces, cuando dice acá, de un mes harás efectuar el rescate de ellos, está hablando del primogénito de hombre como del primogénito de animal inmundo, porque Jehová ya dijo que en el verso 15, que todo el primogénito, todo lo que abre matriz, o sea, el primer nacido, ya sea de hombre como de animal, dice, es mío. Entonces, como en la rebelión que hubo en el monte Sinaí, como el pueblo se fue detrás de la vaca, el becerro de oro, el golden calf, los levitas en ese momento se consagraron para Dios. Dios iba a tomar a todos los hijos de Israel por primogénito, los iba a tomar. Pero como el pueblo se rebeló y los levitas fueron los únicos que no se mancharon, que no fueron parte de esa adoración a este becerro, Dios dijo, yo he consagrado a los levitas para mí. En lugar de todos los primogénitos, los levitas son míos. O sea, Dios originalmente quería que el pueblo de Israel fuese un pueblo de reyes y sacerdotes en un principio. Pero como cuando Moisés tardaba y no bajaba del monte, ellos se corrompieron. Al corromperse, Dios dijo, ustedes ya no. Me voy a escoger a los levitas únicamente, porque fueron los únicos que estuvieron dispuestos. Moisés preguntó y dijo, ¿quién está de parte de Jehová?
Y la tribu de Leví dijo nosotros. Y como fueron los únicos, Dios los escogió a ellos. Entonces cuando dice que tiene que redimir el primogénito del hombre, como el de animal inmundo, dice que de un mes arriba, o sea, después de un mes, se puede hacer el rescate de ellos. El rescate es, por ejemplo, yo tengo un hijo primogénito, pero le pertenece a Jehová porque todo es de Jehová, todo el que abre la matriz. Entonces, yo voy con el sacerdote y le digo, mira, yo quiero redimir, o sea, quiero que mi hijo se quede conmigo. O sea, no lo puede entregar para que esté en el santuario, porque ya Dios escogió a una tribu que lo va a hacer. Entonces, la persona tiene que pagar, ¿ok? Ahí viene el término redimir, pagar. Por eso cuando nosotros decimos, Cristo redimió nuestras vidas, Cristo pagó por nosotros. El concepto es el mismo. Redimir significa pagar, dar algo en rescate. Entonces acá dice que iba a estimar el precio, ¿ok? De 5 ciclos, o sea, ciclos es una medida, es moneda, ¿ok? Y de acuerdo al ciclo del santuario. El ciclo del santuario no era el mismo ciclo que se manejaba por fuera, sino era un ciclo que estaba designado y apartado por los sacerdotes, que era lo que Dios había decretado que fuese. Entonces, le voy a contar algo que me pasó esta semana. Cuando fui al trabajo, encontré una persona y le dije, ¿cómo estás? Y me dice, estoy más o menos, dice, porque tuve una semana bien estresante y bien cargada. Y dice, entonces me dice, es que cuando te rodeas de gente, me dice, todos somos energía. Y de cierta forma tiene razón, todos tenemos energía, ¿verdad? Si no, frote sus manos en una sábana y hágale, y va a ver cómo echa chispas. No, somos energía porque realmente lo que nosotros somos el soplo de Dios. Nosotros, hay muchas cosas en nosotros que no conocemos, que no entendemos. Pero ella estaba refiriendo a que todos somos energía. Entonces dice, cuando hay energía negativa, dice, eso afecta tu aura, me dice un montón de cosas. Entonces me dice, entonces batallé mucho porque tuve que limpiar mi casa, me dijo. Entonces yo le dije, ¿y cómo limpia su casa? Y me dice, bueno, para empezar la limpio, literal. Y después dice, tengo yo que limpiar mi espíritu, me dijo. Tengo que limpiar mi espíritu. Entonces cuando me dijo eso, entonces, según me dice, la persona es cristiana, ¿verdad? Y conoce la Biblia y siempre dice que ora y estudia la Biblia. Entonces yo le pregunté, ¿me permite preguntarle? Dije, ¿qué base bíblica toma usted para decir que usted cómo limpia su espíritu? Yo quiero saber, porque yo no sé. Entonces me dice, sí, yo tuve una cita en la Biblia. Y fue a la computadora y buscó algo ahí. Y me dice, me lo mostró y me mostró Josué 24. Y entonces me dio la cita, yo la vi y dije, yo sé de lo que es Josué 24. Y entonces le pregunto, ¿usted sabe lo que a esa cita se refiere? Cuando dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Fíjese, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, ellos estaban tomando esa cita para decir que podía limpiar su casa, no sé con qué, ya no me sigo dando más detalles. Entonces yo le dije, mira, yo le voy a enseñar. Josué 24 se trata ustedes no sé si conocen Josué 24, pero yo lo conozco muy bien, porque lo he estudiado. Entonces le dije, se trata de esto, de cuando Josué había introducido a los hijos de Israel, ya estaban en la tierra prometida, de los ancianos estaban sirviendo a Dios, pero la generación que venía no. Entonces él se dispuso ahí y se paró ahí y les dijo, miren, si ustedes quieren, sirvan a los dioses de los amorreos en donde están, váyanse al otro lado del río si quieren, pero en mi casa yo vamos a servir a Jehová. Le digo, eso no es ninguna base para uno andar haciendo cosas de espiritismo y andar diciendo que está limpiando su casa. A lo cual la persona se molestó y me dijo, tú te pareces a un pastor que yo tuve, porque cuando empiezan a citar citas bíblicas, entonces todos lo quieren volver a escritura. Le dije, ¿no es acaso lo que nosotros debemos de ser? ¿No es acaso nuestro fundamento la Biblia? Le dije, si usted profesa que es cristiano, su fundamento debe estar en la Biblia. Usted no debe hacer cosas que están fuera de la Biblia, porque cuando hacemos cosas que están fuera de la Biblia, nos quedamos sin respaldo. Ahora, ¿por qué digo esto yo? ¿Por qué digo esto? Le voy a decir por qué. Esta anécdota o esta experiencia que me pasó, la tomo y se las digo de esta manera tal cual, porque le voy a decir algo. Muchas veces nosotros hacemos cosas no porque sepamos, porque las hacemos.
sino porque las hacemos porque así nos las han enseñado. Usted sabe que cuando usted era niño preguntaba mucho. Yo creo que aquí todos preguntamos cuando éramos pequeños. De hecho, en la escuela había cuando yo estaba en la escuela hace tiempo, había una parte que decía, Juanito es un niño muy preguntón. Y preguntaba, ¿por qué los pájaros? ¿Por qué llueve? ¿Por qué los árboles? Y preguntaba de todo, de todo, todo. Hay un tiempo que Juanito creció y dejó de hacer preguntas. Nosotros cuando somos niños preguntamos, pero llega un tiempo en que empezamos a aceptar como va el flow, ¿verdad? Nos vamos como va el flow, como va la corriente. Ahora, en el Señor, usted y yo somos nueva criatura, ¿verdad? De modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante cuando ya somos nueva criatura? Lo que la persona debería hacer es debería ponerse a estudiar la Biblia. Que lamentablemente muchos no lo hacemos. Yo no lo hice. Es más, yo no estudié la Biblia sino hasta no sé ni en qué año de mi conversión. Yo ya me había hablado de la palabra del Señor, pero yo no estudié la Biblia. Leía una que otra vez, me gustaban las historias, pero yo nunca me puse a estudiar la Biblia. Recientemente empecé a estudiar la Biblia hace 3 años y medio, pero antes de eso no, 4 años tal vez. El problema de no estudiar es que no vamos a poder defender lo que creemos. Fíjese, el apóstol Pedro dice en una de sus cartas que nosotros debemos estar dispuestos, preparados para poder dar razón a la persona que pregunte nuestra fe. ¿Ok? Así dice, deben estar dispuestos a presentar defensa contra cualquiera que les pregunte la razón de su fe. También Judas lo dice. Judas es una carta de un capítulo. Cuando usted lo lee, se va a entender que ahí dice, estén dispuestos a dar razón de lo que ustedes creen. O sea, si alguien le pregunta a usted algo, usted debería de saber contestarle. Usted debería tener el conocimiento suficiente para decir, mira, yo creo esto porque así, así y así. ¿Y cuál es mi base bíblica? Es esta. ¿Quién tiene sueño ahí? ¿Por qué se llaman ¿Por qué se llaman cristianos de Berea? ¿Quién les dio ese nombre? ¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué? Y usted va a decir, pues está en la Biblia en Hechos 17. Ok, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que hacía diferente a esa comunidad de las demás comunidades? Que ellos, ¿mande? Que ellos iban y lo que les predicaban, iban sobre las escrituras para ver si lo que decían era verdad. Escudriñaban, pues. Exactamente. Ahora, usted debería de hacer eso. Si usted es parte de esta comunidad, debería de hacer eso. Debería de ir e investigar. No se quede con el mensaje. No sé si, bueno, yo considero que el mensaje que damos aquí es muy bueno. Eso lo considero yo. Pero no se quede solamente con eso. Vaya e investigue. Y si yo me equivoco, porque me puedo equivocar. Sería yo un mal maestro que diga, yo nunca me equivoco. Sería mentira. Yo me puedo equivocar. Entonces, si yo me puedo equivocar, le toca a usted investigar. Por ejemplo, ¿qué usted sabe de los concilios que se han celebrado a través de la historia? Perdón, hermanos. ¿Usted ha escuchado esa palabra concilio ecuménico, concilio de organizaciones que se han celebrado a través de la historia? Se va a sorprender, hermano, pero muchas de las cosas que los llamados cristianos hoy en día practicamos han salido de esos concilios. ¿Y sabe quién organizaron todos esos concilios? La Iglesia Católica, la Iglesia Romana. Desde el concilio de Nicea en el 325, de ahí para acá se han celebrado más de 16 concilios. Y en cada concilio se unieron para discutir algo relacionado a doctrina. La Iglesia Católica, yo sé que usted y mucha gente que nos escucha y sabe, la fama de la Iglesia Católica es que ellos no estudian. Que las veneraciones y todo lo que ellos practican son cosas que no están en la Biblia. Aunque ellos tengan una Biblia. De hecho, la Biblia de ellos es más completa que lo de nosotros. Porque tiene ciertos libros
Y cuando digo completa no quiere decir que la otra esté incorrecta o le falte algo, sino que está más complementada. Tiene más libros. Por ejemplo, tiene la historia de Macabeos 1 y Macabeos 2. ¿Qué nos tiene qué relevancia tiene para nosotros conocer Macabeos 1 y 2? Y le voy a decir qué. Juan, el evangelista, nos dice que Jesús subió a la fiesta de la dedicación, que es la fiesta cuando él se paró en el último gran día de la fiesta, dijo, el que tenga sed, venga y beba de mí. Pues esa fiesta de dedicación está recogida, está escrita en el libro de Macabeos 1 y 2, con Judas el Macabeo, y cuando ellos defendieron el templo de los griegos, es historia, y está ahí, está complementada la Biblia. ¿Por qué ellos no viven una vida conforme a lo que la Biblia dice? Porque no estudian. Van, reciben lo que le dice el párroco o el sacerdote o como se llame, y se van con eso a casa. Eso es un error. Usted, no le digo que el mensaje no sea correcto, pero usted vaya, averigüe, investigue. Cuando alguien le pregunta, que usted diga, yo creo así porque esto dice la Biblia. No diga lo que dice el hermano Juan. No, diga, esto dice la Biblia. Su fundamento o su espada del Espíritu, como dice la palabra del Señor, debe ser esta. Entonces, ¿por qué hablar de ofrendas? ¿Por qué hablar de diezmos en estos tiempos? ¿Sabe por qué? Porque es muy importante. Nosotros no vamos a practicar, como preguntaba nuestra hermana el domingo, no vamos a recoger ofrenda de aquí hasta que no tengamos algo instituido correctamente. Que no se malentienda. ¿Sabe qué fue lo último que me dijo esta persona con la que estaba hablando y con lo cual yo me quedé callado? Me dijo, mucho estudio y luego al final todos van detrás del dinero. Y me dio un golpe, hermano, que difícil de levantarse. Ahora, cuando una persona le dice a uno eso, yo no puedo hablar en nombre de todo el sistema religioso. Y de hecho, mi voz va a ser, pero muy, muy pequeña comparada con la masa de gente que hoy en día está en ese sistema. Y literal, lo único que puede decir, nosotros somos diferentes. Y nosotros no somos así. Pero ¿qué hay, hermano? ¿Qué hay si nosotros siguiéramos el mismo sistema que tiene todo el mundo? Para empezar, una de las clases un hermano preguntó y dijo, ¿qué base tiene la iglesia hoy en día para utilizar la ley de los diezmos y las ofrendas? ¿Qué base? Y para eso uno tiene que saber qué contestar. Porque si nos remontamos a la iglesia primitiva, ninguna. Si nos remitimos al sistema sacrificial, al sistema levítico, tiene mucho. Para empezar, la primera respuesta es que era el sustento de los levitas. Ahora los levitas estaban trabajando, literal. De hecho, antes que las demás tribus trabajaran, antes de entrar a la tierra prometida, los levitas ya trabajaban. El mobiliario del santuario, del tabernáculo, todo lo que ellos hacían, ellos ya estaban trabajando. Entonces, depende en qué tiempo hacemos la pregunta. Ahora, ¿por qué hoy en día, fíjense muy bien, esta pregunta es muy importante, ¿por qué hoy en día se toma parte del sistema levítico, pero no se toma lo demás? ¿Por qué? Nosotros debemos hacer las preguntas. A ver, ¿por qué tomamos parte del sistema levítico, pero solo tomamos una pequeña parte? Y lo demás no lo tomamos. ¿Por qué? ¿Quién nos dio autorización de hacer una división? Y la respuesta es nadie. La respuesta es nadie. Dios no dio autoridad a ninguna persona que hiciera una división en qué es lo que se debía y no se debía hacer. Alguien nos enseñó o alguien nos mal enseñó y nos dijo que así se va a seguir. ¿Por qué? Porque así lo hacían nuestros papás y los papás de nuestros papás. Y cuando digo papás me refiero a la gente que vino antes que nosotros. Al sistema religioso que vino antes, al sistema tradicional. Nos dijo que así era y nosotros seguimos la línea y seguimos y nunca nos detuvimos a preguntar, perdón, ¿por qué se hace esto? ¿Cuál es nuestra base bíblica de hacer esto? ¿Por qué lo hacemos? Eso es incorrecto. Nosotros somos personas muy despiertas. A nosotros, si usted le quieren vender una lata de Coca-Cola por $4, ¿qué usted va a decir? No, yo sé cuánto vale la Coca-Cola. A mí no me quieras vender más de lo que vale el producto.
nosotros para cualquier cosa lo meditamos rápido, ¿no? Hasta hay un comercial, ¿no? Dice, si vas a buscar un hotel, ¿cuánto pagaste? Yo pagué 150. Hubieras buscado en esta página, te costaba $90. De verdad, de verdad. Nosotros buscamos siempre dónde es lo mejor. Nosotros buscamos siempre, ok, hermanos, cuando viene la palabra debería ser aún con más énfasis. Si yo le estoy enseñando lo incorrecto, ¿sabe qué? Diga, no, eso no dice la palabra del Señor. Pero si lo que le estoy enseñando es la palabra de Dios, aprendamos juntos. Porque hay una razón de ser. Mire, le voy a enseñar algo. La semana pasada yo les enseñé el libro de Maimónides. ¿Se acuerdan que es un acróstico? Les dije que es un acróstico. Moshe ben Maimón. Moisés, hijo de Maimónides. Bueno, Maimónides recopila las leyes y la pone en un libro. Porque acordémonos que la ley fue dada a Moisés, pero también a Moisés se le dieron unas indicaciones de cómo se deberían de hacer. Por ejemplo, no sé si usted sepa, pero hay 3 clases de diezmo en la Biblia. Y yo solo le quiero enseñar para que usted sepa. Para que usted sepa. Hay 3 clases de diezmos en la Biblia. Hay primicias, ¿ok? Hay ofrendas por el pecado. Hay ofrendas de paz. Hay holocausto. Hay ofrenda de semanas. Y hay un montón de preceptos en el sistema levítico. Y es necesario que usted lo sepa. Que usted lo sepa. Para que sepa cuál es su caminar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? ¿Para salvación? Nada. De verdad, para salvación nada. No tiene nada que ver. Pero si usted y yo ya somos salvos, debemos estudiar lo que dice la palabra del Señor. Al menos que ya hayamos estudiado a todos los profetas y a todos los libros, las cartas de Pablo, y ya no tenemos nada que hacer, pues ya no hablemos de nada. Pero no, nos falta mucho. Nos falta mucho. Y la base realmente de una congregación, o la base, primeramente es que tenga la escritura, como la iglesia primitiva. ¿Qué tenía la iglesia primitiva? ¿Alguien me puede decir qué tenía la iglesia primitiva? La iglesia de Hechos para adelante. Una cosa nada más, dígame. ¿Puedes decir eso en inglés? The first Christians, the primitive church, así se dice, creo yo. What would they have? What was the characteristics? Las características. Ya, de la iglesia primitiva. ¿Nadie? Lo dijiste apenas. Sí, yo lo dije apenas. Yo dije apenas, la iglesia primitiva tenía varias características. Tenía comunión. Tenían comunión unos con otros. Y de eso hablábamos el domingo. Cuando se saca la comunión del pueblo de Dios, deja de ser un pueblo. Porque la comunión es muy importante. La comunión es necesaria. De hecho, nos reunimos para tener comunión unos con otros. Imagínense, nos reunimos aquí. A ver, no voy a hablar mal de nadie. A ver, unos venimos temprano y unos venimos tarde. Imagínense que se acaba el servicio y ya, cada quien se va, ni se conoció, ni se saludó, ni se abrazó, nada. Eso está incorrecto. La iglesia del primer siglo tenía comunión. ¿Qué más tenía? Tenía doctrina, hermanos. Tenía enseñanza. ¿Qué más? Tenía oración también. De ahí en más, esas son las bases realmente de lo que la iglesia primitiva tenía. Todo es necesario, pero eso es lo que la iglesia primitiva tenía. Ahora, necesitamos nosotros conocer que en la iglesia primitiva, los cristianos del primer siglo, que a propósito, no eran la palabra cristianos es algo que viene después. Usted y yo nos llamamos cristianos hoy en día por un concepto que se acuñó después, no al comienzo. ¿Ok? La iglesia en Jerusalén al comienzo eran judíos. Todos eran judíos, con la excepción de algunos prosélitos. ¿Saben qué es un prosélito? Un prosélito es alguien que se convierte al judaísmo. Nicolás, por ejemplo, prosélito de Antioquía, dice Hechos, prosélito. Pero un prosélito cuando se convertía, seguía los mismos pasos que un judío. ¿Ok? Nunca podía llegar a ser como un judío natural, nunca. ¿Ok? Pero pasaba a ser parte de ese grupo.
Entonces, la iglesia del primer siglo eran judíos. Hay un quiebre, hay un rompimiento cuando la iglesia empieza a dejar entrar a los gentiles. Pero los gentiles originalmente seguían el mismo método de enseñanza y el mismo método de congregarse como lo hacían los judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque está registrado en Hechos. A ver, el primer día de la semana, cada quien aparte algo según haya prosperado. ¿Así dice o no así dice? Primera de Corintios. Así dice, ok. ¿Cuál es el primer día de la semana? Para nosotros es domingo, ¿verdad? Para nosotros es domingo. Pues para un judío no. El primer día de la semana es el día sábado a las 6 de la tarde. O cuando se miran 3 estrellas. Allí empieza el día. Ahora, diríamos nosotros, eso está incorrecto porque el día comienza el domingo. Lunes, martes. No, le voy a decir por qué. Porque cuando en Bereshit, cuando en Génesis se escribe, dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Dónde empieza el día? En la tarde. ¿Quién lo dice? Lo dice Génesis. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces el judío dice, son las 6 de la tarde, se ven 3 estrellas, comenzamos el día. Ellos comienzan el día a las 6 de la tarde. Entonces la iglesia cuando se reunía, escuche, el primer día de la semana para partir el pan. ¿Quién parte? Dígame de verdad, le voy a hacer esta pregunta. ¿Quién parte el pan a las 6 de la mañana? A menos que sea el pan con café que usted y yo tomamos, pero solitos. ¿O van a ir todos los hermanos a tomar café con pan en la mañana? No. Vamos para allá, dice el hermano. No, a las 6 muy temprano para usted, hermano. Hermano, el pan se parte a las 6 de la tarde, en la comunión. De hecho, hay un caso. No sé si usted ha sabido de la historia de Eutico. ¿No ha escuchado de Eutico? ¿Quién es? Eutico. No. Le voy a decir, Eutico es un joven que estaba escuchando al apóstol Pablo y se cayó de un tercer piso. Se cayó y murió. Entonces Pablo bajó, lo levantó y lo resucitó. Le voy a decir por qué. Porque se reunieron los discípulos y Pablo iba a salir al día siguiente. El primer día de la semana se reunieron. Y Pablo empezó a predicar y dice que disertaba largamente. Se alargó y este muchacho le dio sueño y se murió. Se cayó. Y entonces después que Pablo resucita a Eutico, lo entrega a sus padres y siguió Pablo hablando hasta el amanecer. Imagínense este escenario. Pablo empieza a predicar el domingo, primer día de la semana para nosotros, ¿verdad? Digamos que a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, empieza a predicar Pablo. Y Pablo se alarga, se pasa predicando 12 horas sin parar. Y luego el joven está sentado en la ventana y se cae y se muere. Y después de eso Pablo sigue predicando hasta el alba. Eso no tiene sentido, hermanos. No. Por muy largo que sea el sermón, nunca va a ser 24 horas. Ya ven, la iglesia no se reunía el domingo como nosotros pensamos. La iglesia se reunía el primer día de la semana. Fue en el tiempo de Domiciano que el emperador cambió el día al día domingo. Entonces, como nosotros ya nacimos en este tiempo, ¿okay? Entonces nosotros aceptamos que como vino la tradición, la costumbre, que es día domingo. Pero la iglesia en el primer siglo no tenía esas costumbres. No tenía. Y si alguien se hubiera parado, bueno, no dudo que hubieron. No dudo que hubo gente que no quiso irse en contra, en contra de esa corriente. Porque cuando los concilios ecuménicos, cuando se empiezan a celebrar los concilios, ya la iglesia primitiva no estaba metida allí. ¿Usted sabe el concepto de adorar imágenes? Eso se definió en un concilio. ¿Usted sabe el concilio de los llamados sacramentos? Eso también se definió en un concilio. Y todo lo que tenga que ver con la iglesia romana se definieron en esos concilios. ¿Qué tiene que ver la iglesia de Cristo en eso, hermanos? Nada. Nada. No tiene nada que ver. Nosotros deberemos de verdad, hermano, yo le insto a usted
que se detenga un momento y empiece a... Yo decía el domingo, estudie la Biblia, estúdiela. Si usted quiere saber un poquito más de lo que dice la Biblia, cómprese un ayudante, cómprese otro libro que le explique cultura, contexto general del tiempo en el que la Biblia se escribió, usos y costumbres de lo de ese tiempo para que sepamos, porque si no, no vamos a entender. Aunque usted no necesita eso si usted conoce completamente la Biblia, pero para eso va a tener que estudiar, va a tener que repasar, estudiar, repasar, estudiar para que usted aprenda lo que hay aquí. Ahora mire, ¿es el rostro así, verdad? Bueno, yo siempre pregunto porque de repente Ok, voy a tomar una parte de este libro, ok, para hablar algo que nos compete a nosotros hoy en día, acerca de cómo estaba estipulado en el tiempo de los judíos o en el tiempo antes de Cristo. Ok. Capítulo 1 dice aquí, dádivas a los pobres. Ya vamos a llegar a lo que hablamos de los sacerdotes, pero esto es importante. Capítulo 1 dice, el que cosecha su campo no debe cosechar todo el campo íntegro, sino que ha de dejar alguna parte de las espigas para los pobres en un extremo del campo. Pues está escrito, no concluirás segando el rincón de tu campo. Levíticos 13:22. Lo mismo da segar o arrancar con la raíz. Lo que se deja es lo denominado pea, rincón del campo. La pea quiere decir porción del campo que se deja para los pobres. ¿Dónde está el control? Estoy con un poco de calor. Perdón, hermanos, que le va el aire. Eso. ¿Sí está bien? Listo. Entonces, capítulo 1 dice, el que cosecha su campo no debe cosechar todo el campo íntegro. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de guardar una parte o dejar una parte para el pobre. ¿Correcto? Para el pobre. ¿Quién es el pobre? El pobre es aquel que no tiene heredad. ¿Ok? El pobre es aquel que no tiene heredad. El pobre es aquel que necesita. Ok. Y eso está documentado en Levítico 23, verso 22. Ahora dice, al igual que deja parte de la cosecha en el campo. No sé si usted ha leído la historia de Ruth. ¿Alguien ha leído la historia de Ruth? Un libro también pequeño, pero bien tremendo, bien lleno de mucha información, contenido. Ruth llegó de los campos de Moab y empezó a recoger semillas en el campo de Boaz o de Boaz. Y entonces Boaz le dijo a sus criados, ¿quién es esta muchacha que está recogiendo acá? Ellos le dijeron, es la nuera de Noemí que vino con ella de los campos de Moab. Y dice, y desde que llegó no ha parado de recoger, ella está recogiendo. Y Boaz le dice, no la avergüencen, más bien dejen intencionalmente detrás de ella racimos o espigas para que ella venga y recoja. Lo que está diciendo acá. Okay, este libro no es un libro que está sacado de otro lugar, está sacado de la Biblia, nada más que da una explicación más completa para nosotros poder entender. Ahí está el primer ejemplo. Tiene que dejar para los pobres, porque está escrito, y la recolección de tu siega no recojas lo que te queda atrás. Dice, lo mismo rige para las uvas que quedaron aparte de los racimos durante la cosecha, y para los racimos tempranos, pues está escrito, tu viña no rebuscarás, y el grano de tu viña no recogerás, para el pobre y el forastero lo dejarás. Entonces aquí entramos a otra categoría, pobres y forasteros. ¿Quién es el pobre? Aquel que no tiene heredad. ¿Quién es el forastero? Aquel que tampoco tiene heredad, pero es una persona extranjera dentro de la tierra de Israel. Ahora, en el caso de los pobres abarca generalmente a las viudas, a los huérfanos y todos aquellos que no tienen sustento. Y acá dice, se tiene que dejar, porque Dios dijo que se tiene que dejar para esa persona. Para el forastero también. Ahora dice, asimismo, si el que ata las gavillas son los manojos de trigo. ¿Se acuerda que José tuvo un sueño? Dijo, yo soñé que
recogíamos gavillas y mi montón se erigió y ustedes se inclinó. Gavillas, los montones, los racimos de trigo. Dice, lo mismo aplica para el que ata las gavillas. Si ha olvidado alguna de ellas en el campo, dice, no la recogerá. Pues está escrito, si olvidares una gavilla en el campo, no vuelvas para recogerla. Y eso está registrado en Deuteronomio 24:19. Si alguien está cosechando y dejó un montón de gavillas ahí en el campo, dice, si lo olvidaste, no vuelvas por ella. Déjala para el que viene detrás de ti, por el que está buscando alimento. El olvido, dice, rige de igual manera para las espigas que para las gavillas. Una espiga es una raimita, una gavilla es una planta, lo que se recoge. No sé si has visto trigo, yo tengo unas ramitas por ahí que les voy a enseñar, pero creo que sí la conocen. Ahora dice, si olvidó cegar parte de las espigas, debe dejarlas para los pobres, y de igual modo que para los cereales, etc. El olvido rige también para todos los árboles, pues está escrito, cuando variares tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Lo mismo se aplica a los demás árboles. De aquí se aprende que hay 4 tipos de dádiva para los pobres en la viña: uvas sueltas, uvas jóvenes, la pea, que es lo que se deja para el pobre, y las uvas olvidadas. Y 3 tipos de dádiva en el cereal: las espigas caídas, las que olvidó cegar, y la porción de la cosecha que se deja en pie para los pobres. Y 2 en los árboles, los frutos olvidados, y la porción de los frutos de los árboles. Hermanos, esta es una responsabilidad que no tiene nada que ver con diezmos ni con ofrendas para el santuario. ¿Okay? Dejemos eso en claro. Dios estableció que dentro de su pueblo siempre se iban a cuidar de los más vulnerables. Eso lo dijo Dios. Tienes que dejar para el forastero, para el extranjero, para el pobre, para la viuda, para el huérfano. Y esto no tiene nada que ver con diezmos ni ofrendas. Eso es una situación aparte. Necesitamos conocer esto porque esta parte sí aplica para nosotros. Las ofrendas para los más necesitados sí aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo los recogió. Y el apóstol Pablo dio mandamiento que cada uno aparte el primer día de la semana según haya prosperado. ¿Cuánto ganó esta semana? Tome lo que ha prosperado y lo que ha apartado para la gente necesitada y póngalo aparte. Y dice el apóstol Pablo, cuando yo vaya, no hay necesidad de recoger porque ustedes ya tienen la recolecta que se va a dar a los pobres. O sea que la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva o la iglesia después de Cristo sí tiene mandamiento de recoger las ofrendas. Esto que están dejando ellos aquí en su campo son ofrendas que están dejando, escuche bien, para los pobres, para los extranjeros, para las viudas y para los huérfanos. En ese grupo de personas están estos grupos de personas, en este grupo, esta clase de personas que he mencionado, porque ellos no tenían cosecha, porque no tenían heredad, porque eran forasteros, eran extranjeros. Ahora dice, ¿qué límite se ha estipulado para la pea? La pea es la porción de la cosecha que se deja en pie para los pobres. La Torá dice, no le pone límites, de modo que aún dejando una sola espiga, se cumple con la obligación. Pero sería muy mezquino, ¿no? Ahora dice, pero conforme a las palabras de los eruditos, no puede ser menos de una 60ª parte de la cosecha, tanto en Eres Israel, como en la tierra de Israel, como fuera de ella. ¿Cuánto es una 60ª parte? 1/10, 1/20, 1/30, 40, 50, 60. Quiere decir que cada 60, una parte. O sea que si tu cosecha fueron 60 costales de trigo, una parte de esa es para los pobres. Y vuelvo otra vez y repito, esto no tiene nada que ver con el templo, con tus responsabilidades como el sacerdote, ni con tus ofrendas de paz, ni de holocausto. No, esto es específicamente para los pobres. Ahora dice una cosa. Sobre este mínimo
se ha de añadir conforme a la extensión del campo, al número de los pobres y a la renta de la cosecha. Por ejemplo, si un campo es tan pequeño que una 60ª parte de su producto de nada sirve al pobre, el dueño debe incrementar la proporción. Asimismo, si hay muchos pobres, la incrementa. Entonces no está limitado a lo que uno puede dar. ¿Cuántos pobres hay? Así hay que dar. Va a explicar más abajo por qué. Dice, asimismo, si hay muchos pobres, la incrementa. Y si sembró poco y cosechó mucho, o sea que prosperó, la incrementa según cuanto haya prosperado. El que incrementa lo que da como pea, que es la porción de la cosecha que se deja en pie para el pobre, es recompensado en mayor medida. No hay límite para este incremento. ¿De dónde toma el apóstol Pablo cuando dice Dios ama al dador alegre? ¿De dónde lo toma? Ustedes se han puesto a pensar de dónde el rabino Saúl, de dónde saca estos conceptos de enseñanza. No sé si usted lo ha meditado, pero yo lo he estudiado. Y fíjese, el apóstol Pablo no trajo una teología diferente. El apóstol Pablo enseñaba lo que a él le habían enseñado y sucesivamente lo que a ellos le habían enseñado. Él no trajo un modo de enseñanza diferente como mucha gente piensa. Que el apóstol Pablo vino a cambiar. Él no vino a cambiar nada. No. Cuando él dice, cada uno dé como propuso en su corazón, escuche, no por tristeza ni por necesidad. No. Acá está diciendo, mira, tú tienes que dejar para el pobre. Y si lo que vas a dejar no es suficiente porque hay muchos pobres, que dicen, aumenta. Auméntalo. Ahora, eso sería muy bueno para aumentar lo que usted va a traer. Claro que sí. Pero usted no va a traer para mí. ¿Ok? Vamos a dedicar un fondo para dónde es que eso se va a ir. No va a ser para mí. ¿Por qué? Porque yo también tengo que traer. Si usted trae y yo no trae, ¿qué me hace eso a mí? Me hace un holgazán, la verdad. O me hace un comelón. ¿Por qué? Porque usted va a traer su esfuerzo y yo me voy a comer mi esfuerzo. Y no se trata de eso. Vamos a dejar aquí. No quiero alargarme mucho, porque si me alargo mucho luego se va sin contenido. Yo creo que usted aprenda. La estructura, hermanos, yo digo esto con uso de razón. La estructura que el sistema religioso tiene hoy en día no es una estructura bíblica. Y se cae por falta de base bíblica. Nosotros no debemos de seguir la misma corriente. Debemos de sentarnos y analizar y pensar. Le voy a dar con esta inquietud a usted. Piense nada más en esto. Piense. ¿De dónde saca la iglesia hoy en día su manera de proceder o su manera su estructura de enseñanza? ¿De dónde lo saca? Yo he batallado con esa pregunta y me lo he hecho muchas veces, hermano. ¿Cómo llegamos de ser un pueblo escogido por Dios desde el monte Sinaí, desde sacados de Egipto, desde un pueblo con leyes, con estatutos, con preceptos? ¿Cómo llegamos de ser un pueblo organizado para Dios a ser un pueblo hoy en día que no tiene organización? ¿Cómo llegamos allí? Y el problema, las fallas fueron en que mientras más la iglesia se separaba de lo que estaba escrito, más se corrompió. Y entonces vinieron otras ideas y el pueblo de aquel tiempo las adoptó. Y nuestra generación también las ha adoptado. Y eso es un error. Es un error porque yo lo más seguro es que la gente no estudie lo que dice la Biblia. Fíjese, estas porciones yo las he encontrado en la Biblia, las he leído. Pero siendo usted honesto, yo no las he entendido. Porque en una parte me dice, indefectiblemente diezmarás el producto que todo tu campo rindiere aquel año. Pero en otra parte me dice, traerás tu diezmo y lo vas a comer. Y en otra parte me dice, de tu diezmo no vas a defraudar al extranjero ni al levita que habita contigo. Entonces, ¿cómo entiendo yo eso? No lo entiendo. Ahora, yo tomo un libro que me explica el uso, la costumbre, los modales, cómo la gente vivía. Y entonces ahora yo puedo decir, ahora yo lo entiendo. Yo no sé, hermanos, si cuando usted fue a la escuela, los libros le ayudaron. Yo creo que sí. Los libros le ayudan a uno a entender lo que uno está estudiando.
Nadie tiene ese conocimiento cuando nace. Bueno, excepto algunos filósofos que vivieron en la historia atrás, ¿verdad? Que tenían mucho conocimiento. Pero en lo que respecta a nosotros hoy en día, tenemos un manual. Y es la palabra de Dios. Y debemos de llenarnos de la palabra de Dios. Debemos, hermano. Usted nunca yo no me voy a cansar de decirles eso. Hace rato estaba estudiando el concepto de Oseas 4:6. ¿Por qué Dios dice mi pueblo pereció? Porque le faltó conocimiento, porque desecharon mi ley. Y eso ha pasado mucho con la iglesia hoy en día. Se ha desechado la ley de Dios y se ha encajonado, puesto en un rincón, y ahora venga lo nuevo, lo moderno. Y no es así, de verdad no es así. Aunque mucha gente no quiera entender, pero nosotros tenemos que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que ser consistentes en lo que dice la palabra del Señor. Escudriña la Escritura. Ve. Como dice el apóstol Pablo, hey, investiga, averigua. Dice, escudriñalo todo, dice. ¿Sabe qué es escudriñar? Le voy a decir qué es. Como cuando usted agarra un corn, una mazorca, con doblador, y usted agarra y lo abre y mira cómo está adentro. Eso es escudriñar. Eso. No mirar por encima. No. Ir hasta el concepto, hasta la raíz, a ver cuál es la razón. Eso es escudriñar. Y eso nos manda el Señor a nosotros. ¿Por qué? Porque en esa palabra hay vida eterna. Yo le animo, hermano, a que siga adelante, sigamos adelante. Mientras estemos nosotros aquí, usted tiene un lugar donde puede aprender la palabra de Dios. Siéntase contento, siéntase como que estuviera en su casa. Si usted tiene una pregunta, hermano, pregunte. Yo muchas veces por preguntar me corrieron por preguntar. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a decir su pregunta, lo vamos a recibir como apoyo. De hecho, yo le decía el domingo, si usted no pregunta, no me está empujando a mí a aprender más. Me está dejando así. ¿Por qué? Porque lo que yo le doy, usted lo recibe y no pregunta. Entonces, no voy a crecer tampoco yo. No voy a crecer. Y si se ha dado cuenta, a veces yo utilizo lenguajes o conceptos que están en la Biblia, pero que usted no lo ha entendido todavía, porque todavía no estamos en la misma página. Llegará un día, hermano, en el que usted y yo, como dice la palabra del Señor, ninguno le va a decir a su vecino, conoce a Dios, porque todos me conocerán y mi palabra estará en ustedes. Pero para eso tenemos que estar en la misma sintonía. ¿Amén? Bueno, vamos a... ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿No questions asked? Ok, muy bien. Vamos a ponerle aquí, por favor, entonces. No sé si me voy a dar el anillo o no. Muy bien. Vamos a orar en esta noche entonces para despedir el servicio. Acordemos de orar por nuestros hermanos, las hermanas que están en recuperación de algún tratamiento médico. También acordemos de orar por nuestra nación, el país en el que estamos, por nuestros países de donde venimos, por los enfermos, por los necesitados, que también Dios pronto nos ayude a ir a esa gente y ayudarle en su necesidad también, que el Señor nos permita hacer una luz para aquellas personas. Y oremos unos para con otros, amén. Por la familia también de nuestros hermanos, los nietos, los hijos, los padres, por todos ellos, amén. Por favor, nuestro hermano Carlos, me dirige la oración. Padre, te queremos dar gracias por otra oportunidad más de buscar tu palabra y de aprender, Padre, que tu palabra cada día tiene más importancia, Señor, para nosotros. Gracias, Padre, por dejarnos permitir estar en este lugar, Señor. Permite que sigamos creciendo, Señor, aprendamos más de ti, Padre, porque tu palabra es mucha enseñanza, Señor. Todavía hay mucho que aprender de ti, Padre. Te damos gracias por ello, porque tenemos un lugar donde escucharla y donde escudriñar tu palabra, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias por los hermanos que pudieron llegar hoy, Señor, los hermanos que reunidos, por los que están conectados, Padre, te damos gracias, Señor. We gonna thank you for Ethan and his family. Gracias, Padre, te damos por todo ello, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, Señor, nuestra esposa, nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, Padre. Bendícelos, Padre, protégelos de todo mal, Señor, nuestras nueras, nuestros nietos, Padre. Te damos gracias, Señor, por las familias que están separadas, Señor. Bendice a cada uno de ellos, para que puedan reunirse pronto, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta nación, Señor. Te damos gracias por el país, Señor, por los soldados y sus familias. Protégelos, Señor. En
en esta guerra innecesaria, Señor. Te damos gracias porque tú estás a través de ellos, Señor, buscando, Señor, y buscando una solución con estos líderes, Padre. Ayúdanos, Padre, con esta situación, Señor. Ayúdanos siempre con todo lo que hacemos, Padre. Protégenos siempre en la carretera, en nuestros trabajos, Padre. En la casa, donde quiera que salgamos, Señor, en nuestros hogares, Padre. Gracias por todo ello. Te pedimos por los enfermos, Padre. Si hay alguno que necesite sanación, Padre, tú lo conoces y tú sabes la necesidad que hay, Señor, de la sanación, Padre. Pon tu mano sanadora sobre ellos, Padre. Protégenos, Señor. Siempre cuídalos, Padre. Bendícelos, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros y por lo que tienes que hacer siempre, Señor, para que nosotros seamos fieles a ti, Padre. Te damos gracias por todo ello, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos escudriñar y aprender más, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos vamos de aquí, pero nos quedamos en tu presencia, Señor. Siempre cuídanos, protégenos, Señor. Cuida a las personas que están conectadas, Señor, escuchando, los que no pudieron venir también, Padre, y sus familias también. Te damos gracias por todo ello, en el nombre